El primero a quien no le interesa que el infierno exista es a mí, porque corro el riesgo de terminar en él, Dios no lo quiera. Pero no me queda más remedio que creer en esa posibilidad, ya que el infierno es dogma de fe, por una razón muy sencilla, y es que Jesucristo habla de su existencia 15 veces en los Evangelios, y 14 de ellas lo describe como un fuego que no se consume. Pero se trata de un fuego que no tiene absolutamente nada que ver con el que conocemos aquí en la vida terrenal, ya que es algo que en realidad no sabemos a ciencia cierta en qué consiste, si bien Jesús no encontró otra palabra más ilustrativa para definir el sufrimiento que allí se experimenta. Los profetas del Antiguo Testamento también hablan del infierno y lo describen como un gusano que nunca muere y un fuego que nunca se apaga. De hecho, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe afirmó en 1979 que aunque la palabra fuego es una imagen comparativa que emplea el Señor en su forma pedagógica de enseñarnos, ha de ser un término que debe tomarse con mucha seriedad. Pero hay calderas hirvientes, insectos repugnantes y cosas así como habitualmente se representa al infierno para resaltar su realidad tenebrosa y terrible. Pues en este episodio vamos a explicar teológicamente qué es el infierno y su naturaleza, y al final del capítulo te voy a revelar 5 cosas que es preciso tener en cuenta sobre el infierno para que ni tú ni ninguno de tus seres queridos tenga la desgracia de terminar en él. En la primera carta a Timoteo, San Pablo revela que Dios quiere que todas las personas nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, pero por desgracia hay quien no solo le da la espalda voluntariamente a ese plan de salvación de Dios, sino que encima trabaja en su contra. Dios respeta las decisiones libres de sus hijos y mantiene lejos de sí a quien en vida decidió renegar de él. Pero claro, nuestra alma fue creada para disfrutar de Dios como el sumo bien al que una simple criatura puede aspirar, y perder ese bien infinito causa una frustración tan profunda que su sufrimiento llega a ser indescriptible. Por tanto, llamamos infierno al tormento que experimenta el alma de quien muere sin arrepentirse de sus pecados mortales. O sea, de quien se empecina en renegar de Dios optando libremente por hacer lo que sabe que está mal. En otras palabras, no es que Dios haya creado el infierno, es que el infierno lo crea para sí mismo quien elige la perversidad de una conducta contraria a los mandamientos. Es más, Dios creó a todos los ángeles libres y bondadosos, con una capacidad extraordinaria para amar, y fue Satanás quien en su soberbia prefirió reinar en el infierno que servir en el cielo. Por eso hemos de pensar en el pecado mortal como en un infierno en potencia. Dado que los seres humanos sí podemos salvarnos, la envidia que experimentan los demonios contra nosotros se vuelve un odio tan profundo que por eso tratan por todos los medios de evitar que nosotros alcancemos la vida divina que nos espera en el cielo. ¿Dios también está en el infierno? Pues naturalmente, puesto que mantiene en el ser a las almas que se encuentran en ese estado. La diferencia está en que en el infierno se muestra como el sumo bien que perdieron los condenados. Es como si yo estuviese junto a un fabuloso tesoro sabiendo que no puedo disfrutar de él porque no es mío, no me pertenece. En el cielo Dios se muestra para que los santos gocen de él. La denominada pena de sentido consiste precisamente en eso, en el alejamiento de Dios. La pena de daño, por otro lado, es el tormento continuo que sienten las almas de los réprobos y que es un dolor inimaginable que experimenta el alma al tomar conciencia de que por su propia culpa perdió la posibilidad de disfrutar de la gloria celestial y que su situación no terminará jamás. El Cuarto Concilio de Letrán tuvo que definir dogmáticamente la existencia del infierno, precisamente para rebatir a quienes se empeñaban en negarla, contradiciendo, con eso, lo revelado por Jesús en la Sagrada Escritura. Pero como dice cierto escritor, el infierno está lleno de personas que no creían en él. Hay quien afirma que Dios es tan bueno, tan misericordioso que perdonará cualquier pecado. Bueno, es que esto es verdad en parte, puesto que perdonará los pecados de quien se arrepiente de haberlos cometido y humildemente pide perdón. De hecho, Jesús pone el arrepentimiento como una condición sine qua non para recibir el perdón.
La Iglesia Católica siempre ha defendido que hasta el último instante de la vida de una persona es posible ese arrepentimiento y, por supuesto, la capacidad de salvarse. La recepción de los sacramentos, especialmente los de la confesión y la Eucaristía, se consideran de vital importancia para recibir ese perdón de los pecados. No me cansaré en este episodio de resaltar una y otra vez que el infierno es producto de un mal uso de la libertad humana, no de un deseo divino. Esta enseñanza sobre el infierno naturalmente no busca infundirte miedo, sino todo lo contrario, despertar tu conciencia a la importancia de vivir conforme a los principios morales defendidos por Jesucristo. Dios nos ha indicado cuál es el camino, ha puesto en marcha el plan de salvación para la humanidad, ha enviado a su propio Hijo que derramó hasta la última gota de su sangre en el Calvario y que además se ha quedado con nosotros en esa maravilla que es la Eucaristía. Uno se pregunta qué más puede hacer Dios para demostrarnos cuánto nos ama y lo muchísimo que nos quiere a su lado. Y no obstante, hay personas que siguen optando por el mal, porque la libertad humana es, al fin y al cabo, un misterio impenetrable. No debemos olvidar que en el libro del Eclesiástico aparece una frase muy reveladora en boca de Dios. Tan grande como ha sido mi misericordia, será también mi justicia. Y esto coincide con lo revelado en el libro del Apocalipsis. Cuanto se envaneció y se dio al lujo, dadle otro tanto de tormento y fuego. Después de la muerte ya no es posible experimentar arrepentimiento alguno, lo que significa que el pecado de quien lo cometió y murió sin arrepentirse no podrá ser reparado jamás y por tanto su consecuencia tampoco podrá tener fin. En definitiva, estas son las 5 cosas que debemos creer sobre el infierno. 1. Después de la muerte, los justos y los pecadores vivirán 2 estados completamente diferentes que tradicionalmente denominamos cielo e infierno. 2. Estos estados se corresponden a estar junto a Dios o a estar lejos de Él. 3. La condenación conlleva 2 penas, la de daño, que consiste en esa separación de Dios, y la de sentido, un sufrimiento que Jesús compara al causado por el fuego. 4. Tanto el cielo como el infierno son eternos e irreversibles una vez que el alma muere. Y 5. Para evitar la condenación eterna, tenemos las consoladoras palabras de Cristo y las instrucciones que nos ha dejado en los Evangelios para vivir junto a Él por toda la eternidad. Puedes consultarlas, si lo deseas, en el capítulo 25 del Evangelio según San Mateo, donde aparecen claritas. ¿Crees que este episodio puede interesar a otras personas? Pues compártelo. Estamos preparando ahora mismo el tercero de los vídeos dedicados al más allá, que naturalmente va a versar sobre las maravillas del cielo. Y para finalizar, recuerda la frase de San Policarpo de Esmirna. A los mártires les parecía frío el fuego de los verdugos, porque tenían ante los ojos el huir de aquel que es eterno y que nunca se extinguirá. Teología para Gente Corriente es una producción de Andrés Brito Enterprise Productions para el Departamento de Programas de YouTube Internacional.